nombrar bueno, elijo alguno de ustedes, lo nombro hospedador un cachito y salgo y entro, así le aviso a la otra comisión que no van a tener clase y que la profe no tiene luz, ¿sí? ¿Correcto? Buenísimo, profe, no hay problema. Bueno, a ver, Lara, te pongo huésped un cachito, salgo y vuelvo a entrar. Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? ¿De vuelta? Hola, Hola, profe. profe. Bueno, ahora sí empezamos, disculpen. Lo que pasa es que yo a las 4 doy una comisión que tiene ahora práctica y avisó la profesora de la práctica que estaba sin luz, entonces los chicos iban a quedar esperando, sí. Por eso es que los molesté, así que bueno. Ahí les comparto el archivo y vamos arrancando. Un segundito. Bien.
¿Están viendo la presentación ahí de PowerPoint? Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá tengo un poco el contenido de la presentación. Esta va a ser la tercera clase de geometría y el tema de geometría incluye rectas, distancias, circunferencias, parábolas, hasta ahí ya vimos. Nos está quedando pendiente ver elipses e hipérbolas. ¿Ok? Hasta acá de lo que hemos visto, ¿alguien tiene alguna duda o algo que me quiera comentar o consultar o que conversemos entre todos? ¿No? ¿Hasta ahora se entiende lo que han podido ver? Por mi parte, no tengo dudas. ¿No hay dudas? Buenísimo. Bueno, pasamos entonces a elipses. ¿Les parece? Y de paso, ya que estamos, déjenme abrir el apunte. Ahí está. Y elipses, esto está en la página 17. Muy bien. ¿Sí? ¿Están viendo el apunte de geometría? La parte de elipses. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a ver, entonces, estábamos con distintas curvas a las que llamamos cónicas, cada una con sus particularidades. Ya sabemos que todas vienen de la intersección de un plano con un cono, pero que además se pueden definir cada una de ellas en términos de distancias que cumplen los puntos que las componen con ciertos puntos o rectas. ¿Sí? Así tenemos la circunferencia, que todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia de un centro, o teníamos la parábola en la que todos los puntos están a la misma distancia de un foco, que de una directriz. Y luego viene la elipse, en donde tenemos dos puntos a los que llamamos focos, y entonces decimos que los puntos de la elipse son todos aquellos puntos tales que la suma de la distancia de esos dos, de ese punto a los dos puntos fijos es constante. ¿Ok? Ahí está el grafiquito. ¿Se entiende esa definición? No, profe, yo no sé a qué se refiere con que es constante específicamente. Claro, imagínate que yo pongo, por ejemplo, este primer punto acá. Mirá, cachita, ¿eh? GeoGebra. Ahí. Bien, entonces, a ver, déjame ver. Mirá, cachito, ¿eh? Así agarro una que tengamos resuelta. Voy a agarrar esta que está resuelta. 25 y 16. Esta es mi elipse. ¿Qué le pasó? Bueno, no sé por qué se puso así. No lo quiero hacer. X al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Ahí está, esa es la elipse
cuyos focos están con coordenadas 3, 0 y menos 3, 0. El foco tiene coordenadas 3, 0. Y el otro foco menos 3. ¿Se ve ahí el dibujo? Sí. Sí. Cualquier punto ubicado sobre la elipse, por ejemplo este punto, cumple que la distancia al foco 1 más la distancia al foco 2 me da el mismo valor. Que en este caso, ¿cuánto es? En esta elipse, ¿cuánto vale A? Yo todavía no hablé de la elipse, pero ustedes ya lo leyeron. 5. 5, muy bien. Esta es la elipse. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. O sea que A vale 5 y B vale 4. Y como nos estamos adelantando, perdón, B vale, esto es 16, entonces me equivoqué. A ver si la copié bien. Bien, ahora sí. A vale 5, B vale 16. Quiere decir que esta elipse intersecta o tiene sus vértices principales en coordenadas 5, 0 y menos 5, 0 y los vértices secundarios o covértices en 0, 4, 0, menos 4. Todavía no te contesté nada de lo de las distancias, ya sé, estamos armando la elipse. Y los focos tienen coordenadas 3, 0 y menos 3, 0. Entonces, lo que queremos ver ahora es, la definición dice que todo punto de la elipse, la suma de sus distancias a los dos focos es constante. Fíjense, este punto está en la elipse. Sí. Acá tiene coordenadas, es el vértice 1, tiene coordenadas 5, 0. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la suma de las distancias de este punto al foco 1 más la distancia al foco 2? Yo mientras voy abriendo un Word acá. 11 puede ser, profe. A ver, ¿cómo la calculaste? No, no me da 11. 10. 10. 10, perdón, sí, sí. Muy bien. No es que yo la haya hecho más rápido que vos, me faltó hacer la cuenta, pero ya dijimos que A valía 5 y que la distancia es 2A. En este caso es 2 por 5 igual a 10. Entonces, ¿pero cómo nos damos cuenta acá? A ver, para que me hayan preguntado qué significaba que la suma de las distancias era constante. Del vértice 1 al foco 1 hay 2 unidades. ¿Sí? O sea que la distancia del vértice 1 al foco 1 más la distancia del vértice 2, no, 1, del mismo punto, al foco 2, es igual, dijimos, del vértice al foco 1, 2 unidades, más, ¿cuál es la distancia de acá al foco 2? 8. 8, es fácil, acá cuento los cuadraditos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es 8. Igual a 10. Cualquier otro punto de la elipse, si sumo las distancias, tiene que estar a la misma distancia. Entonces, vamos a agarrar este punto, el covértice. Y a ver cómo le llamamos en el apunte, si le pongo la misma letra. B larga 1. B larga 1. ¿Qué coordenadas tiene el covértice? 0, 4. 0, 4, muy bien, perfecto. ¿Cuánto vale la distancia
del covértice B larga 1 al foco 1 y la distancia del covértice B larga 2 al foco 2. Si quieren, usen la fórmula de distancia entre dos puntos. Pero acá es fácil. Fíjense, desde este punto hasta este. Por Pitágoras, esta es la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Es raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Me están haciendo hacer cuentas, pero viene muy bien. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Más la otra distancia es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces la pongo dos veces acá. Dos veces. 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. O sea que esto me da dos veces raíz cuadrada de 25, que es 5 por 2, 10. Bien. Ya tenemos dos ejemplos de dos puntos de la elipse que la suma de cada uno de ellos, de la suma de las distancias de cada uno de ellos a los dos focos, da igual. No lo voy a hacer porque no voy a perder mucho tiempo a hacer cuentas, pero si yo agarrara este punto, por ejemplo, que estoy señalando acá, y tomara la distancia desde este punto al foco 1 y desde este punto al foco 2, también me daría 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde cualquier punto de la elipse, la suma de las distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es siempre igual. En este caso, 10. En otro caso será otra, ¿no es cierto? Y así se define la elipse. Entonces, cuando la elipse... ¿Se entendió? Quien me había preguntado, no me acuerdo el nombre. Sí, sí, profe, yo. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que la elipse depende de dos cuestiones. Depende de dónde elijo los focos, cuán separados o juntos estén los focos, y además depende de cuánto sea esa distancia 2A, que se llama 2A, bueno, que se van a sumar. O sea, yo digo que la distancia de un punto cualquiera al foco 1 más la distancia al foco 2 es igual a una constante. Bueno, depende de qué constante yo elija, me va a ir cambiando la elipse. ¿Ok? De hecho, ¿vieron que hay un truco para hacer la elipse? Para dibujarla, que es, hay que agarrar un hilo cuya longitud sea 2A. Y entonces, con una chinche lo atamos al foco 2 y al foco 1. Y acá le ponemos el lápiz y lo estiramos. Si voy desplazando el lápiz de manera tirante, voy a ir dibujando la elipse. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al poner el lápiz adentro del hilo y tenerlo de manera tirante, a ver si yo puedo dibujar. Por ejemplo, voy a tener otro punto aquí y aquí. Voy a tener otro punto aquí y aquí. Otro punto aquí y aquí. Si el hilo se va manteniendo tirante, voy a ir dibujando, me quedó medio funera, pero se entiende la idea, la elipse. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, entonces, quiere decir que la elipse queda definida conociendo la ubicación de los dos focos y conociendo la distancia. O sea, el valor que, no la distancia, sino la suma de las distancias de un punto cualquiera a los dos focos, tengo que saber cuánto me va a dar. Me va a dar 2A. Es un valor que yo fijo.
En el ejemplo este vale, ¿cuánto? 2a, 10. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en esta fórmula el que está debajo de x cuadrado es a. ¿Correcto? Esto es importante, la definición, porque a partir de ella es cómo encontramos la ecuación de la elipse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para encontrar la ecuación de la elipse vamos a definir la ubicación de los focos, vamos a arrancar poniendo los focos de manera simétrica respecto del origen, o sea que si tenemos un valor C que me va a dar la distancia del foco, entonces el primer foco está en C0 y el otro está en menos C0. La distancia entre esos dos focos va a ser 2C por construcción. Y después vamos a decir que la distancia de un punto cualquiera de la elipse al foco 1 más la distancia de un punto cualquiera al foco 2 tiene que ser igual a 2A. Y a partir de esto vamos a llegar a esta expresión. Los pasos no los voy a repetir porque no los quiero aburrir con algo que está en el apunte, pero sí me voy a detener en alguna cosita. Acá está el apunte. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe. Muy bien. Fíjense que el apunte dice, supongamos una elipse con los focos ubicados así. ¿Para qué? Para que me quede simétrica y entonces el centro de simetría coincida con el origen de coordenadas. Y esta va a ser una elipse con su centro coincidente con el origen de coordenadas y sus focos sobre el eje X. Después vamos a ver más adelante con los focos sobre el eje Y. Si los focos están sobre el eje X, si C es un número positivo, por ejemplo, en el ejemplo que les di en GeoGebra, C vale 3. Entonces el foco 1 está en 3, 0 y el foco 2 en menos 3, 0. Y 2A, en este caso, vale 10. Acá es un caso genérico, pero sí hay algo muy interesante. A es mayor, menor o igual a C. ¿Qué opinan? En una elipse. A mayor a C. A mayor que C, muy bien. ¿Por qué? Se ve del triangulito. Porque la Por el distancia de un triángulo. punto a dos focos es mayor a la distancia entre los focos. Está bien. Pero me lo estás diciendo con foco. Está perfecto. Si lo pienso en triángulo, digo... acá no puedo dibujar. A ver si me deja... hacer. Bueno, pero lo puedo hacer en el PowerPoint. A ver. Acá. Ahí está. Si el foco 1 está en C0 y el foco 2 en menos C0, esta distancia que está acá, este lado del triángulo mide 2C. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si la distancia de un punto genérico al foco 1 más la distancia al foco 2 mide 2A, quiere decir que todo esto, este lado más este lado, miden juntos 2A. ¿Estamos de acuerdo? Y en Sí. todo triángulo, la suma de dos lados, ¿cómo es con respecto al tercer lado? Es mayor. Mayor, si no, no me cerraría el triángulo, con lo cual 2A tiene que ser estrictamente mayor que 2C. Y entonces simplifico los dos y me queda A mayor que C. ¿Ok? Y esa es una parte muy importante de la elipse. A siempre es mayor que C. ¿Está bien? Bueno, y a partir de ahí se plantea la fórmula de distancia que ya conocemos, la distancia de un punto genérico, un punto P que tenga coordenadas X, Y, al foco 1, más la distancia de un punto genérico, de ese mismo punto genérico, perdón, al foco 2, tiene que ser igual a 2A. Queda planteado, y a partir de ahí, bueno, hay que eliminar las raíces, para lo cual se hace un truquito. Se deja una raíz sola de un lado, se pasa la otra al otro lado, y se eleva al cuadrado, con lo cual hicimos desaparecer esta. Del otro lado,
como queda el cuadrado de un binomio, en el doble producto del primero por el segundo queda la raíz, en los otros no. Luego, mando el término que tiene. Sí. Yo no entiendo esa parte cuando dice elevamos ambos miembros al cuadrado y desarrollamos. ¿Por qué de un lado de la igualdad la raíz desaparece y del otro lado permanece? Eso no termino de entenderlo. No hay problema, ahí lo vemos. Fíjate. Ya. Esto estaba acá. ¿Ahí lo estás viendo? Lo puse en 20. Perfecto. Entonces, cuando dice elevamos ambos miembros al cuadrado, es este al cuadrado y todo este son los dos miembros de la igualdad al cuadrado. Está perfecta la pregunta. Yo prefiero que vengamos con preguntas así. Lo leí y no entendí este paso y la aclaramos. ¿Está bien que es este al cuadrado y este al cuadrado? Eso es, elevamos ambos miembros al cuadrado. Ahora, ¿y por qué desarrollamos? Porque de este lado, el cuadrado con la raíz se simplifican. ¿Sí? En cambio, de este lado, tengo un cuadrado de binomio, que es igual al primero al cuadrado, 4a cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2a y por la raíz, más el segundo al cuadrado. Y ahí, de vuelta, las raíces se simplifican. Me queda x menos c al cuadrado más y cuadrado. ¿Se entendió este lado? Sí, ahora sí. ¿Sí? Y de este lado izquierdo, para que me falte algo, es simplifiqué el cuadrado con la raíz. Me quedó x más c al cuadrado más y cuadrado. Y después desarrollo, o sea, ahora tengo el cuadrado de este binomio, x cuadrado más 2cx más c cuadrado. Y acá tengo y cuadrado. Acá tengo a cuadrado, la raíz no le puedo hacer nada, y acá desarrollo este otro cuadrado. Por eso dice desarrollamos. Y una vez que desarrollé todo esto, agrupo términos semejantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, x cuadrado y x cuadrado se van. Después, 2cx y este 2cx se van a terminar sumando acá en menos 4cx. ¿Sí? Y cuadrado con y cuadrado también se van a ir. C cuadrado con c cuadrado también se va a ir. Y fíjate que me quedó 2x, 4a cuadrado, 4a por la raíz y menos 2x. Este 2x lo traigo para aquí, me queda menos 4. Como todos tienen 4, multiplico por un cuarto. Y ahí ya casi lo tenemos para volver a elevar al cuadrado y volver a desarrollar. ¿Está bien? Sí, profe, ahora sí, genial. Gracias. Bárbaro. Perfecto. Y entonces, cuando vuelvo a elevar al cuadrado, vuelvo a desarrollar y acomodo todo, queda esto. Y acá se ve que, a cuadrado menos c cuadrado está en los dos lugares. Y la verdad es que así queda feo escrito. Pero, como sabemos que, ¿cómo es a con respecto a c? Mayor. Mayor. Entonces, a cuadrado va a ser mayor que c cuadrado. Y entonces, a cuadrado menos c cuadrado es una cantidad positiva. Y entonces acá, el que desarrolló esta fórmula dijo, mirá, ya que esto es una cantidad positiva, le voy a llamar b cuadrado. Todavía no sé qué significa, pero le pongo b cuadrado. ¿Por qué? Porque al ponerle b cuadrado, me queda x cuadrado por b cuadrado acá, a cuadrado por y cuadrado acá, y de este lado a cuadrado por b cuadrado. Y como estos dos quedan parecidos, divido todo por a cuadrado por b cuadrado, y entonces me queda de este lado b cuadrado y b cuadrado se van, me queda a cuadrado abajo. Acá me queda b cuadrado y acá me queda 1. Con lo cual me queda esta fórmula de la elipse, muy conocida,
que en el momento de deducirla, A sabemos que es la mitad de la distancia, o sea, un punto, la distancia a su foco me da 2A, o sea que A es ese valor. Pero B no tenemos ni idea qué es. B es un número que depende de A y de C. ¿Está bien? Pero que vino bien para acomodar la fórmula. Ahora, después, cuando empezamos a analizar un poquito, vemos que si tengo la expresión x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, cuando y vale 0, x vale a y menos a. Y entonces son los puntos en donde intersecta al eje x. Hasta ahí vamos bien. B, que no sabíamos qué significado tenía, solamente sabíamos que era b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Si hacemos que x valga 0, o sea, buscamos la intersección con el eje y, vamos a ver que despejando de acá me queda y cuadrado igual a b cuadrado, con lo cual y es igual a más menos b. Y entonces vemos que a y b no son otra cosa que las abscisas y las ordenadas de los puntos de intersección de la elipse con los ejes coordenados. Y entonces ahora ese b cuadrado que definimos se puso más bueno, ¿sí? Porque ese b cuadrado me permite saber dónde la elipse corta a su semieje menor. Estoy seguro que siempre va a ser menor b que a. ¿Qué opinan? Fíjense a partir de la definición. B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. B siempre va a ser más chico que A. Sí, porque le está restando C. Claro, perfecto. Si yo agarro A, lo elevo al cuadrado, después le resto algo y le saco la raíz cuadrada, el resultado va a ser más chico. ¿Sí? A cuadrado menos C cuadrado es más chico que A cuadrado. Con lo cual, su raíz cuadrada, que me da B, es más chico que A. Con lo cual, B siempre es más chico que A. ¿Y C cómo es con respecto a A? Menor también. También menor. Lo habíamos analizado aquí. Entonces, en la elipse, A es más grande que B y más grande que C. Y C y B entre ellos pueden ser mayores o menores. Eso se ve muy bien si uno agarra esto y lo escribe A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. B que A cuadrado es la suma de los dos, entonces A es siempre más grande que B y que C. ¿Ok? Bueno, además, que A y B me fijan la posición de los vértices de la elipse y los covértices, bueno, si uno dibujara algunos puntos más, termina de encontrar esta gráfica de la elipse que es simétrica respecto de los ejes cartesianos y del vértice. ¿Sí? Además de esto, podemos ubicar los focos, ya que conocemos C. El foco tiene coordenadas C0 y menos C0. ¿Sí? Y bueno, el segmento B1-B2 se denomina eje mayor de la elipse. La elipse tiene dos ejes, que son ejes de simetría. El eje mayor, que es el que contiene los focos, y el eje menor, que contiene a los, algunos lo llaman vértices secundarios y otros lo llaman covértices. ¿Sí? Si quiero dar la ecuación del eje mayor, puedo decir y igual a 0. Y la ecuación del eje menor, puedo decir x igual a 0. Bien. Y a su vez, ¿se acuerdan que en la parábola teníamos un lado recto? ¿Cuál era el lado recto de la parábola? ¿El eje de simetría? No,
No era el eje de simetría. Vamos a buscarlo. Era aquella Ah, recta que pasaba por el foco e intersectaba la parábola en 2 puntos. Y valía Claro, 2p. perfecto. Valía 2p y está muy bien lo de la recta, pero en realidad el lado recto es el segmento en donde esa recta intersecta la parábola. ¿Sí? Está muy bien. Primero trazo una recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Esa recta intersecta en 2 puntos, Q1 y Q2, y ese segmento Q1 y Q2 es lo que se llama lado recto y sirve para ayudar en el dibujo. En la elipse pasa algo parecido. Por un foco perpendicular al eje focal pasa una recta vertical. Esa recta vertical intersecta a la elipse en los puntos Q1 y Q2. Ese segmento es el lado recto. Y se puede ver que su longitud es igual a 2b² sobre a. Si ustedes se fijan en el apunte, ¿cómo harían para calcular la longitud del lado recto? Antes de verlo en el apunte. El punto Q1, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué abscisa? Sí. C, muy bien. O sea, Q1 y Q2, como están sobre una vertical que pasa por el foco, tienen la misma abscisa que el foco. Y el foco tiene abscisa C. Entonces, Q1 y Q2 tienen abscisa C. La ordenada no la conozco, pero como conozco la ecuación de la elipse, pongo acá C, pongo acá C, despejo I, y está hecho en el apunte. El lado recto, acá está calculado. Si hago que X valga C, acá está despejado. En un momento me queda a cuadrado menos C cuadrado sobre A cuadrado, y A cuadrado menos C cuadrado es B cuadrado. Con lo cual, me queda entonces que I cuadrado es, a ver acá, ¿por qué tengo B a la cuarta? A cuadrado menos C cuadrado es B cuadrado. Acá me aparece B a la cuarta. Acá hay algún error. A ver si me ayudan a descubrirlo. Profe, ¿no se pasa multiplicando el b cuadrado que divide la i para el otro lado? No. Primero tengo que pasar. Yo quiero despejar I. Ah, tenés razón. Sí, sí. Tenés razón. Es este B cuadrado que ahora tiene que pasar acá adelante. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. No me estaba dando cuenta. ¿Se dan cuenta? I cuadrado sobre B cuadrado es B cuadrado sobre A cuadrado. Entonces, ahora este B cuadrado viene acá arriba y queda B a la cuarta. B a la cuarta sobre A cuadrado. Y entonces cuando luego tomo la raíz cuadrada, me queda más menos B cuadrado sobre A. Con lo cual, eso me da las coordenadas de Q1 y Q2, C B cuadrado sobre A y C menos B cuadrado sobre A, y cuando uno saca la distancia, termina quedando 2 veces B cuadrado sobre A. ¿Ok? Chat. Candela me está respondiendo algo de que A era mayor que C. Perfecto. Bueno. Entonces, tenemos la longitud del lado recto, 2b cuadrado sobre A. Y por ejemplo, tomemos esta elipse, que está en el apunte también, pero que además es la que yo dibujé recién con GeoGebra. Ahí. Saquemos todo lo demás. X cuadrado sobre 25 más Y cuadrado sobre 16 igual a 1. Ahí tengo la elipse, pero no sé nada más de ella. Pero ya sé bastante, ¿no? Ya sé
los semiejes mayor y menor, dónde intersectan. Ahora, si los quiero determinar correctamente, ¿cómo me doy cuenta cuánto vale A y cuánto vale B? En este caso, ¿cuánto vale A? 5, o sea, saco la raíz cuadrada de 25 y 16. Exacto. Escrito de este modo, igualado a 1, y con x cuadrado e y cuadrado solos en los numeradores, lo que me queda en los denominadores, uno es a cuadrado y el otro es b cuadrado. ¿Cuál es a cuadrado? El más grande, que en esta orientación de la parábola siempre va a estar debajo de x cuadrado. En cambio, si estuviera debajo de y cuadrado, quiere decir que la parábola, la elipse está rotada, y esa la vamos a ver en un ratito. Con lo cual, el centro es el centro de coordenadas, el origen de coordenadas, 0, 0, y muy bien, el eje focal tiene ecuación y igual a 0, y muy bien que 25 es a cuadrado, con lo cual a vale 5, que 16 es b cuadrado, con lo cual b vale 4, y c ¿cuánto vale? ¿Me lo muestra la elipse? No lo tengo en ningún lado acá. Pero ¿cómo podría ser para averiguarse? A menos B. A menos B solo no. Anda por ahí, pero es algo más. A cuadrado menos b cuadrado. La raíz de esa resta. La raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. ¿Por qué? Porque partimos de que b cuadrado era a cuadrado menos c cuadrado. Y de ahí despejamos c. Entonces nos queda raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Me queda la raíz de 25 menos 16. Eso es raíz de 9 y eso da 3. Acá no tomo el doble signo de la raíz. ¿Por qué? Porque c siempre es positivo. 3. Pero entonces yo sé que los focos tienen coordenada 3, 0 y menos 3, 0. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le podemos averiguar a esta parábola? A esta elipse, perdón. Las vértices y covértices. Los vértices y covértices. El vértice 1 tiene coordenadas A0, en este caso vale 5, y menos A0 el vértice 2. Los covértices o vértices secundarios 0, 4 y 0, menos 4. Hay algo que se llama excentricidad, que ahora lo vamos a ver, que es simplemente el cociente de C sobre A. Así se define la excentricidad de una elipse. En este caso C vale 3, A vale 5, así que la excentricidad es 3/5. Y la longitud del lado recto, que en este caso es 2b cuadrado sobre A. Entonces b cuadrado era 16 por 2, 32, dividido 5, 32/5. ¿Sí? Daría 6 y pico. Si yo dibujo mi elipse, ahí está dibujada la elipse. Si yo me voy a GeoGebra, le puedo dibujar no el lado recto, sino la recta del lado recto, es x igual a 3. Y entonces tengo este punto que está en 3, 3,2, y este que está en 3 menos 3,2. De menos 3,2 a 3,2, 6,4, que debe ser el resultado de 32/5, 6,4. Bien, con todos estos elementos estoy en condiciones de dibujar con bastante precisión mi elipse, ¿no? Dibujo el centro, dibujo los vértices, dibujo los covértices, dibujo los focos. Cuando la dibuje, viene bien a veces hacer este segmentito horizontal y este vertical para saber que tengo que pasar tangente. Acá la tangente tiene que estar vertical y acá la tangente tiene que estar horizontal. Si alguien quiere dibujar el lado recto, hace 6,4, si acá 3,2 para arriba y 3,2 para abajo, le está agregando un punto muy interesante para saber cuán abierta pasa la elipse. ¿Está bien?
Bueno, y así se encuentra a partir de la ecuación de la elipse todos los elementos como para graficarla. ¿Sí? Determinamos su semieje mayor, semieje menor, la distancia focal C, y a partir de estos tres parámetros, el centro ya sabemos que está en el origen de coordenadas, y a partir de estos tres parámetros encontramos los puntos característicos: focos, vértices y covértices. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Podemos avanzar un poquito? Yo les acabo de mencionar algo. Sí, decime. O si No, que sí, que siga, por mí yo comprendí bueno, todo. vamos para adelante. Yo les acabo de mencionar la excentricidad. La excentricidad es el cociente C sobre A. ¿Para qué sirve la excentricidad? Primero que nada, ¿qué valores puede tomar C sobre A? ¿Podría valer 4? Menor a 1. Sí, menor a 1. Porque ese siempre es menor que A. Exacto, menor a 1, perfecto, porque C siempre es menor que A. Y a su vez, ¿puede valer 0? No. No, ya dijimos que C no valía 0. Entonces va a estar entre 0 y 1. ¿Está bien? ¿Y qué pasará cuando se acerca a 0 o cuando se acerca a 1? ¿Qué efecto tendrá eso sobre la elipse? Por ejemplo, bueno, como C está entre 0 y A, C sobre A está entre 0 y 1. Si mantenemos A fijo y hacemos que E sea cada vez más chico, ¿sí? Me acerco a 0. ¿Qué le pasa a la elipse? Cuando la excentricidad se hace cada vez más chica, se acerca a 0. C, ¿a cuánto se acerca? A. No, C. Si C sobre A 0. se acerca a 0, C se acerca a 0. Y si acá C se acerca a 0, ¿ve a qué valor se acerca? A. Ah, ¿me siguieron todos con ese razonamiento? O sea que cuando la excentricidad se acerca a 0, C se hace muy pequeño, se acerca a 0 también, y entonces B se hace muy parecido a A. Si yo tengo una elipse con B muy parecido a A, ¿cómo son los semiejes mayor y menor? ¿Parecidos o distintos? Si A y B valen más o menos lo mismo. O sea, si A vale 5 y B vale 4,8. ¿Qué le pasa a la elipse? Tiene los semiejes mayor y menor parecidos. Se redondea. Se hace muy parecida a una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hola, hola. ¿Están por ahí, chicos? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea o no? A ver. Vamos, GeoGebra. Si yo tengo x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Tengo esa elipse. Ahora, si la duplico y acá le pongo 24.
¿Qué pasó con la elipse ahora? Esta segunda, ¿es más redondeada? Sí, ¿no? Fíjense que casi 5 vale, es raíz de 24. Y si yo, en vez de 24, le pongo 24,8, porque no le gusta la coma. 24,8, más redondeada todavía. Y exagerando, si yo le pongo 25, en realidad me quedó una circunferencia. Ya no tengo elipse porque en realidad saco 25 del común denominador, lo paso para el otro lado y lo que tengo es x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Pero entonces, algo interesante es que la excentricidad, cuando varía entre 0 y 1, cuando se aproxima a 0, la elipse tiende a un círculo de radio A, se hace cada vez más redonda. Y a ver, analicen ustedes qué pasa con la elipse cuando la excentricidad se aproxima a 1. Analícenlo y cuéntenme. Yo voy hasta el baño y enseguida vengo. Un minutito, a ver qué efecto va a tener en la elipse que la excentricidad tome valores cercanos a 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué conclusión sacaron? Se hace una línea recta, se hace se lo dejé puesto sin querer, ¿eh? Si E tiende a 1, C, ¿a qué valor tiende? Siempre dijimos mantenemos A fijo. Lo único que cambiamos es la excentricidad, con lo cual cambia C. Entonces, si E tiende a 1 es porque C toma valores parecidos a A. Si C toma valores parecidos a A, B, ¿qué valor toma? C es la raíz cuadrada. Claro, es la raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. Si C toma valores parecidos a A, esto toma valores cercanos a 0, con lo cual B toma valores cercanos a 0. ¿Y qué le pasa a una elipse en donde B se hace muy chico? Vamos a duplicar esta y vamos a hacer, por ejemplo, que B cuadrado sea 4. O sea, acá A vale 5 y B vale 4. Se acható, ¿no es cierto? Y si la duplico y ahora hago que B cuadrado valga 1, o sea que B vale 1, se aplastó más. Y si la vuelvo a duplicar y hago que esto valga 0,1, ahí está bien finita, ¿no?
¿Está bien? Entonces, conclusión, cuando la excentricidad tiende a 1, B tiende a 0 y la elipse se achata, se aplasta, se aleja cada vez más de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, la excentricidad, que toma valores entre 0 y 1, es un indicador que me dice cómo es la forma de la elipse. ¿Sí? Cuanto más se acerca a 0, más redondeada es la elipse. Cuanto más se acerca a 1, más aplastada es la elipse. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sigamos. La elipse podría tener otra orientación, que es centro coincidente con el origen de coordenadas, pero los focos ubicados sobre el eje vertical, o sea, sobre el eje Y. En ese caso, bueno, está también desarrollado en el apunte, no lo vamos a repetir, además es casi lo mismo, pero los focos ahora van a tener coordenadas 0C y 0 menos C. Se plantea lo mismo de distancia de un punto genérico al foco 1 más distancia de un punto genérico al foco 2. Lo que pasa es que ahora los focos tienen abscisa nula y ordenada C y menos C, con lo cual se hace el desarrollo, está dejado para que lo hagan ustedes y practíquenlo, porque nosotros en un examen les podríamos decir, a ver, hagan la deducción de la elipse con centro en origen de coordenadas y eje focal coincidente con el eje Y. Y hay que hacer toda esta demostración que acá no está. Pero se llega a una expresión muy parecida, que es lo mismo, nada más que ahora el denominador mayor acompaña a y cuadrado, no a x cuadrado. Se sigue llamando a cuadrado, pero entonces ahora decimos que la ecuación de la elipse es y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Seguimos manteniendo que b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado, pero ahora los elementos de la elipse van a ser los vértices, que van a ser, o sea, el eje mayor va a estar ubicado sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, y toma valor a y menos a. Entonces voy a tener el vértice 1 de coordenadas 0a y el vértice C2 0 menos a. Y a esto lo llamo vértices de la elipse porque están sobre el semieje mayor. En cambio, cuando y vale 0, voy a tener que x vale más menos b, y esos van a ser los covértices. Con lo cual, ahora, no lo tengo escrito acá, pero la ecuación del eje focal, ¿cuál va a ser? La recta que contiene a los focos. ¿Qué es? ¿El eje X o el eje Y? El Y. El eje Y. Y entonces, si a mí me piden la ecuación del eje focal, ¿qué digo? X igual a 0, que es la ecuación del eje Y. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Bueno, con lo cual, me vuelvo a GeoGebra, sacamos todas estas. Si yo tuviera ahora la ecuación y acá tuviera 16 y acá tuviera 25, ahora esta ecuación es la ecuación de una elipse, nuevamente, pero como el denominador mayor está debajo de y cuadrado, cuando la tengo igualada a 1 y el numerador tengo x cuadrado e y cuadrado solos, entonces como el denominador de y cuadrado es 25 contra el de x cuadrado que es 16, entonces a cuadrado es 25. Con lo cual a vale 5, pero los vértices ahora tienen coordenadas 0, 5, 0, menos 5. Y los covértices, b vale 4
tienen coordenadas 4, 0, menos 4, 0. Y el foco, si calculo C, me va a dar de vuelta 3, va a tener coordenadas 0, 3 y 0, menos 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace que mi elipse sea con eje focal horizontal o vertical? Debajo de qué variable está el mayor denominador, o sea, cuál es a cuadrado. Si está debajo de x cuadrado o si está debajo de y cuadrado. ¿Ok? Y esas son las dos únicas orientaciones que tenemos en el plano para elipses con centro en el origen de coordenadas y eje focal paralelo a alguno de los ejes coordinados. Después también podría haber elipses rotadas. No quiero inventar una ecuación. Cuando una elipse está rotada, además de x cuadrado e y cuadrado, aparece un término en donde se multiplican x e y. Y ahí el eje focal está oblicuo. Nosotros no las vamos a estudiar. Todas las cónicas que vamos a estudiar tienen ejes paralelos a los ejes coordenados. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la elipse con eje focal paralelo al eje x o coincidente con el eje x, con eje focal coincidente con el eje y. Y luego vamos a ver qué pasa cuando la elipse, teniendo eje focal paralelo al eje x, su centro no coincide con el origen de coordenadas. Y en ese caso vamos a recurrir a las fórmulas de traslación. Y vamos a tener entonces que si el centro tiene coordenadas alfa y beta, nos va a quedar en donde estaba x, vamos a poner x menos alfa, donde estaba y, vamos a poner y menos beta, y esta va a ser la ecuación de una elipse con centro en el punto alfa beta y con eje focal paralelo ahora al eje x. Y todos los elementos se adecuan a esta traslación. Por ejemplo, el foco, que antes estaba en C0 y menos C0, ahora va a tener como abscisa la abscisa del punto central, alfa, más el parámetro C. Y va a tener como ordenada la misma ordenada del punto central, que es beta. Lo mismo pasa con los vértices, en donde los vértices principales van a tener alfa más a y alfa menos a de abscisa y beta de ordenada, y los covértices que van a tener abscisa alfa, igual que el centro, y ordenada beta más b y beta menos b. Y la ecuación del eje focal, en este caso, es una recta horizontal que pasa por el punto central y tiene entonces ecuación y igual a beta. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo esta elipse, a ver, me escribió alguien en el chat. No. Bien. Si yo tengo esta elipse, primero, ¿es una elipse eso? ¿Cómo sé si esto es una elipse o no? Lo comparo con la forma canónica que yo tengo para el elipse. En este caso es x menos alfa al cuadrado sobre al cuadrado, más y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y eso tiene esa forma, ¿no es cierto? Donde ¿cuánto valen alfa y beta en este caso? Seis y 8. 6 y 8, muy bien. Entonces, esto es una elipse cuyo centro tiene coordenadas 6, 8. Y además, ¿cuánto valen a cuadrado y b cuadrado? 5 y 3.
5 y 3. O sea, a cuadrado y b cuadrado valen 25 y 9, con lo cual a y b valen 5 y 3. Y como a cuadrado está debajo del término que tiene x cuadrado, esta elipse tiene el eje focal horizontal, paralelo al eje x. Como pasa por el centro, que tiene coordenadas 6, 8, el eje focal es y igual a 8. Y a partir de ahí armo todo. A ver, cuéntenme ustedes cuáles serían las coordenadas de los vértices y de los covértices. A ver, el primer vértice, B1, que está ubicado a la derecha del centro, ¿qué coordenadas tiene? Siempre es útil hacerse un dibujito. Yo acá, por ejemplo, diría, tengo los ejes cartesianos, el punto 6, 8 está por acá, el eje dijimos que es horizontal, quiere decir que los focos van a estar así, los vértices van a estar así. ¿Se ve esto que estoy dibujando? Sí, se ve. Sí, pero profe. Medio fulero, medio básico, pero sirve para orientarse. Y la elipse, esto de dibujar con el mouse es muy difícil. A ver, ahí va. Más o menos está ahí. Después la mejoramos. Pero esto ya me sirve porque si el centro tiene coordenadas 6, 8, ¿a ustedes también les aparece en el medio una raya para arriba? Sí. ¿Acá? No sé Sí, por qué sí, se claro. hace esa raya. Se Bueno, dispara. se dispara, ¿no? Bueno, si yo sé que esto es A, que en este caso vale 5, es muy fácil ver que las coordenadas del vértice principal 1, ¿cuáles son? 11, 8. 11, 8. Muy bien. La misma ordenada y la abscisa la obtengo. A la abscisa del centro le sumo 5. Para el otro lado le voy a restar 5 y ¿qué me va a quedar? 1, 8. 1. 1, 8. ¿Bien? Hasta acá llegué yo. Ustedes con la misma idea pueden completar todos los demás elementos. Ahí está bien dibujada. Entonces tengo el vértice 1, 11, 8, el 2, 1, 8. Los covértices tienen la misma abscisa, 6, y a la ordenada 8 le sumamos 3, me da 11, le restamos 3, me da 5. Ahí tenemos los dos covértices. Y para la distancia focal, recuerden que hacemos que C es igual a raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Me da 4 y con eso saco los focos. Luego puedo calcular la excentricidad. El lado recto no está acá calculado, pero se puede calcular igual, no cambia. Es 2B cuadrado sobre A. Y ahí tenemos todos los elementos de esa elipse. ¿Ok? Bueno. Si la elipse estuviera con el centro desplazado del origen de coordenadas, pero el eje focal ahora fuera paralelo al eje OI, lo único que cambia es que debajo del término en i cuadrado va a tener a cuadrado, al más grande. Y entonces ahora ese pequeño cambio hace que cambie la disposición de todos los elementos, ¿no es cierto? O sea, el eje focal es vertical, sobre el eje focal van a estar los vértices principales y los focos, el eje secundario va a ser horizontal y ahí van a estar los covértices. ¿Ok? Bueno, acá no tengo un ejemplo hecho, pero es muy sencillo, es análogo al anterior. Lo que sí yo tengo es lo siguiente. Si yo acá desarrollo los cuadrados del binomio y hago todas las propiedades distributivas, me va a quedar una ecuación en x cuadrado, y cuadrado, algún término en x, algún término en y un término independiente.
Y los coeficientes de x e y cuadrado, de x cuadrado y y cuadrado, no van a ser iguales, porque voy a tener 1 sobre 25 para x cuadrado y 1 sobre 9 para y cuadrado. Si encima después lo multiplico por algún número, van a quedar del mismo signo, pero con distinto valor. Entonces, cada vez que yo desarrollo la elipse, obtengo lo que se llama la ecuación cuadrática, con un coeficiente en x cuadrado, y cuadrado, cx de y más e igual a 0. Donde a y b son del mismo signo y ninguno de los dos puede ser nulo. ¿Por qué? Porque si fueran nulos, entonces no tendría elipse. Tendría, por ejemplo, una parábola. ¿Estamos? C y D podrían ser nulos. Sí, porque si el vértice no está desplazado en X, entonces alfa va a valer 0 y cuando yo hago el cuadrado de este binomio no tengo término en X. Lo mismo pasa con el coeficiente de Y, pero A y B no pueden ser 0 ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando tenemos una ecuación cuadrática de este tipo para ver si se trata o no de una elipse y para encontrar sus elementos? La ecuación anterior se llamaba canónica. La canónica tiene la ventaja de que me muestra sus elementos. Cuando yo tengo esta ecuación, sin hacerle nada, yo digo, el centro está en 6, 8. A cuadrado vale 25, con lo cual A vale 5, y B cuadrado vale 9, con lo cual B vale 3. Y ya, simplemente observándola, saqué todos los principales elementos de la elipse. Acá eso no ocurre. ¿Qué tenemos que hacer para llevar esta ecuación cuadrática de la elipse, que no estamos seguros si es una elipse, ahora vamos a ver por qué, a la ecuación canónica? Completar cuadrado. ¿Qué hace? Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Me avisó que se había cortado Se te escucha un poquito entrecortado ahora, profe. ¿Sí? ¿Ahora sí? A ver, esperen que trato de acomodar un poco. Pero se te ve bien, profe, ¿eh? No te preocupes. ¿Sí? Esperá. Habrá sido Bueno, una bajada temporal. Tuve algún pequeño microcorte. Bueno, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar, pero yo les había mencionado acá. ¿Cómo hacemos para encontrar la forma canónica de esta ecuación cuadrática? A ver si se trata de una elipse y qué elipse es. ¿Y el método cuál va a ser? Completar cuadrado. Completar cuadrados. Lo que pasa es que la elipse tiene una particularidad por tener x cuadrado e y cuadrado coeficientes distintos. Y la particularidad es esta. Yo asocio todo lo que tenga x y asocio todo lo que tenga y. Si fuera circunferencia, en donde el coeficiente de x y de y cuadrado son iguales, divido todo por ese coeficiente, así me queda 1 y me olvidé del problema. Pero acá yo no puedo dividir todo por 9 porque me daría 4 novenos, ni por 4 porque me daría 9 cuartos, ni por 9 por 4 36 porque no me quedaría. Entonces lo que me conviene hacer es, junto lo que tiene x, junto lo que tiene y, saco de factor común en lo que tiene x el coeficiente de x cuadrado y en lo que tiene y el coeficiente de y cuadrado, con lo cual 36 dividido 9 me da 4 y menos 32 dividido 4 me da menos 8, y acá adentro completo cuadrados, con lo cual si 4x es 2ax, a vale 2 y a cuadrado vale 4, sumo y resto a cuadrado. Lo mismo acá, tengo y cuadrado menos 8y, quiere decir que b valdría 4, al cuadrado 16, sumo y resto de cuadrado, y entonces x cuadrado más 4x más 4 resulta ser x más 2 al cuadrado. Y cuadrado menos 8y más 16 resulta ser y menos 4 al cuadrado. Y ojo con esto, el menos 4 sigue estando acá adentro y el menos 16 sigue estando acá adentro. Para luego poder sacarlos,
Yo lo que tengo que hacer es la distributiva con este 9. Me queda 9 por x más 2 al cuadrado y 9 por menos 4 menos 36. Y acá me queda 4 por y menos 4 al cuadrado y 4 por menos 16 menos 64. Y ahora sí, menos 36 menos 64 más 64 me da menos 36. Lo paso al otro lado. Y recién cuando tengo esta forma, trato de provocar acá el 1. Porque se acuerdan que la ecuación canónica está igualada a 1. Para lo cual divido todo por 36. Ya tengo el 1 acá. 9 dividido 36 me da 4 abajo. Y 4 dividido 36 me da 9 abajo. Y entonces me queda x más 2 al cuadrado sobre 4 más y menos 4 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y ahí tengo la ecuación canónica de la elipse. ¿Ok? ¿Alguna duda en alguno de estos pasos? Un error muy común, ¿saben cuál es? Sumar 4 acá, pero el 4 en vez de restarlo adentro del paréntesis, ponerlo afuera del paréntesis. Con lo cual me pierdo cuando viene el 9 por menos 4 menos 36. Me va a quedar un menos 4 nada más, y eso está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar y restar la misma cantidad. Al sumar 4 adentro del paréntesis, en realidad a la ecuación le estoy sumando 4 por 9, 36. Entonces le tengo que restar menos 4 por 9, que es menos 36. Por eso le pongo el menos 4 acá adentro. Ojo con eso. Lo mismo con este 16 y menos 16. Es muy común que lo pongamos fuera del paréntesis y entonces nos sale mal. Bueno, y para encontrar los elementos de esta elipse me quedó así. Es una elipse cuyo eje focal ahora... A ver, ¿el centro de la elipse cuál es? Menos 2, 4. Menos 2, 4 es el centro, muy bien. ¿El eje focal es paralelo al eje X o al eje Y? Allí. Al Y, porque A cuadrado, que es el más grande, está debajo de Y. Con lo cual el eje es paralelo al eje Y. ¿Cuánto vale A? 3. 3. ¿Y B? 2. 2. Y con eso armo todo. Calculo C. Acá no está calculado. Está propuesto que completen el resto de los elementos. Y esta va a ser la ubicación de esa elipse. Es una elipse con el eje focal vertical. La ecuación del eje focal, acá no está puesta, sería x igual a menos 2. Una recta vertical. ¿Ven cómo la forma canónica expone todos sus elementos mientras que la forma cuadrática no? Sí. ¿Está bien? Bueno. Ya viene hipérbola y eso lo dejamos para la próxima clase. Lo que quiero muy rápidamente es, si yo tuviera 3 por x menos 2 al cuadrado más 5 por y más 1 al cuadrado igual a 1. ¿Eso es una elipse? ¿Qué dicen? Supóngase que me quedó esto, por ejemplo, después de haber completado cuadrados en la elipse. Si yo digo que sí, que es una elipse, ¿está escrita en forma canónica? No. No. ¿Qué tengo que hacer con este 3? Llevarlo a dividir Llevarlo a dividir. ¿Cómo me queda? sobre 1/3. Muy bien, 1/3. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser
x menos alfa al cuadrado dividido algo. Y lo mismo con y menos beta al cuadrado dividido algo. Un quinto. Y entonces, ahora sí está en forma canónica. El centro de esta elipse, ¿cuál es? Dos menos 1. 2 menos 1, muy bien. ¿Cuánto vale a cuadrado? ¿Cuál de los dos es a cuadrado? ¿Este o este? Un tercio. Un tercio. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta para no confundirme? Y que sea mayor. Claro. Si 5 es más grande que 3, 1 sobre 5 es más chico que 1 sobre 3. Entonces a cuadrado es un tercio, con lo cual a, ¿cuánto vale? Raíz de un tercio. Raíz de un tercio, o lo que es lo mismo, 1 sobre raíz de 3. Y si a alguien le gustara racionalizarlo, lo podría escribir como raíz de 3 sobre 3. Con que esté así, nos quedamos conformes. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es muy importante llegar a la forma canónica. Y no esperen que siempre A y B tengan valores exactos o precisos. Pueden esperar cualquier cosa. Y lo último que les quiero comentar es, esta expresión cuadrática, ¿seguro que era una elipse? ¿Bastaba con que los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado tuvieran el mismo signo y fueran no nulos? ¿De qué dependía al final que sea o no una elipse? El término signo del independiente. término independiente. Exacto, del término independiente. ¿Cómo me quedó acá? No me preocupa que me dé 36. Lo que me preocupa es que cuando lo mando al otro lado sea positivo. O sea, de este lado me tiene que haber quedado menos 36, menos 64, más 64, algo negativo. Para que al pasarlo a la derecha me quede positivo. Si no, si me hubiera quedado negativo, me hubiera quedado la elipse así. Y no es una elipse, porque no hay nada que elevado al cuadrado más otra cosa elevado al cuadrado me dé menos 1. O si me hubiera quedado 0, tampoco. En ese caso se dice que la elipse degeneró en un punto, pero no hay una elipse. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Ya estamos en hora, así que por hoy terminamos. La próxima clase, que es el jueves, vamos a dar hipérbola, que es muy parecido a esto. Vamos a hablar de qué hacemos el martes, según cómo venga la planificación, si nos alcanza o no, para que nos podamos tomar el día del estudiante. Y vamos a terminar de definir la fecha para los que son de promoción, el examen de teoría, que en principio sería el lunes siguiente al examen de práctica, pero lo conversamos bien el jueves. ¿Ok? Bien, profe. Perfecto, Bueno, profe. bárbaro. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Ah, Chao, gracias, profe. Chao, chao, hasta luego.